Aleluya, gloria a Dios. Bendiciones, iglesia. En esta tarde damos gracias al Señor porque nos permite una vez más congregarnos, ¿verdad? Por estos medios virtuales, los cuales el Señor ha permitido para poder nosotros estar en conexión con ustedes y también juntos, unánimes, estar conectados con la presencia de nuestro Señor Jesucristo. Amén. Vamos a escudriñar la palabra en esta tarde. Vamos a darle gracias al Señor porque Él nos muestra cada día su amor, su bondad, su grandeza, cómo es que nos la muestra alimentándonos nuestro espíritu, así como al pueblo de Israel lo guiaba en medio del desierto y en medio del desierto le sustentaba con ese pan del cielo, ese maná, así nos sigue sustentando en estos días y nosotros tenemos que estar agradecidos con Dios porque Él siempre ve, ¿verdad?, la necesidad tuya, la necesidad mía, la hambre, la sed de su presencia y Él siempre nos da esa provisión y ese sustento para que nosotros sigamos adelante. Así es que ahí donde tú estás, yo te voy a invitar a que hagamos una oración, que dispongamos nuestra vida en las manos del Señor, que este tiempo en las manos del Señor pueda ser un tiempo glorioso en el cual nosotros podamos deleitarnos, ¿verdad? Porque así David decía en algunos de los salmos, decía que el estar en la presencia del Señor es poder comer de esas delicias que Él tiene a su mesa, y en esta tarde Él nos ha puesto esas delicias. Y hoy nosotros tenemos ese grande privilegio y esa grande oportunidad de comer de esas delicias, de deleitarnos, de alimentarnos del Señor y poder nosotros ser fortalecidos, ser renovados, ser llenos de esa alegría y ese gozo. Amén. Así es que vamos a orar. Vamos a orar y vamos a poner este tiempo en manos del Señor, y que ahí donde tú estás, el Señor tome todo el lugar donde tú te encuentras, el ambiente, tu casa, tu familia y todos los que están a tu alrededor. Padre, en esta tarde te bendecimos una vez más, te damos gracias por tu grandeza, por tu bondad, por tu infinita misericordia, Señor. Gracias porque no cansaremos de bendecirte, Señor, de bendecir tu santo nombre, por todas tus bondades, Señor, por toda la grandeza, Señor, que tú has puesto, Señor, delante de nosotros. Gracias por esa riqueza, Señor, que nos has dado en tu palabra, Señor, por permitirnos entrar a esos misterios, Señor, ocultos en ella y podernoslo revelar, Señor. Te damos gracias, papito lindo, y en esta tarde yo pongo delante de ti la vida de cada uno de mis hermanos, los cuales han dispuesto hoy en sus corazones buscarte, y la vida, Señor, también de aquellos, Señor, a los cuales tú les has permitido en esta mañana servirte, Señor, a través, Señor, de lo que se tenga que hacer en estos medios virtuales, Padre. Hoy bendecimos a tu iglesia y hoy declaramos paz. Declaramos paz a los corazones, declaramos paz a los pensamientos, declaramos paz a cada uno de mis hermanos que nos escucha, en el nombre de Cristo Jesús, que en esta tarde esa armonía de tu espíritu se mueva en sus hogares, en sus familias. Te lo pedimos en el nombre de Cristo Jesús. Amén. Aleluya. Vamos a escudriñar un poco la palabra en esta tarde, y este título que yo ponía al mensaje, lo titulaba Manteniéndonos en la obediencia a Dios. Qué importante es que tú y yo, nosotros como sus hijos, como su iglesia, podamos mantenernos, ¿verdad?, en esa perseverancia ante la voluntad del Señor, en esa perseverancia ante la obediencia a Dios, porque cada vez que nosotros nos mantenemos en obediencia, dice que la obediencia va a traer como consecuencia que seamos bendecidos. Y yo creo que estos son tiempos en los cuales necesitamos ser bendecidos por Dios, y esa bendición, hermano, va a ser retribuida a tu vida, a mi vida, por medio de a lo mejor de paz, de armonía, de gozo en medio de tu casa, en medio de tu familia, en medio de los que tú amas. Que esa retribución que el Señor traiga por tu obediencia traiga esa bendición a tu vida, a tu casa y a todos los que te rodean. Dice en el libro de Hebreos capítulo 10, verso 5, la escritura: en el nombre del Padre, de Cristo y del Espíritu Santo. Por lo cual, al entrar en el mundo, dice: sacrificios y ofrenda no has querido, pero un cuerpo has preparado para mí. Fíjate cómo es que este verso, ¿verdad?, de Hebreos 10:5 nos está hablando la escritura acerca de nuestro Señor Jesucristo.
Y cómo es el vivo ejemplo, ¿verdad? De que nosotros cuando nos mantenemos en esa obediencia, cuando nos mantenemos en esa presencia de Dios, siempre vamos a obtener victorias. Dice aquí la Escritura que el que está hablando es Cristo Jesús. Y sabes que cuando nosotros vemos la palabra que el Señor está dando a través de este verso de Hebreos 10, nos está mostrando que es la oración más hermosa que podemos encontrar en la Escritura. Porque cuando analizamos esta oración es una oración no terrenal, sino que es una oración que viene del cielo. Y esa es una petición que Cristo Jesús le hace a su Padre para que le diera un privilegio y una oportunidad de ser un instrumento en manos del Señor para bendición de todos nosotros que hoy conocemos la verdad, que hoy hemos tenido un encuentro con nuestro Señor Jesucristo, que hoy hemos sido revestidos de esa salvación que se obtuvo a través del sacrificio. Esta oración que nosotros podemos ver aquí en Hebreos dice que Él quería entrar a este mundo para ofrecer sacrificio y ofrenda. Por eso es que esta oración que Él levanta hacia el Padre le dice, permíteme ser yo el instrumento por medio del cual venga una bendición a la tierra. Y prepárame un cuerpo para ir y ofrecerte un sacrificio que pueda ser acepto, un sacrificio que pueda ser agradable, un sacrificio que pueda honrarte a ti, que tú te sientas complacido con él y que yo pueda hacer aquello que sea tu voluntad. Dice el siguiente verso, Hebreos 10:6, en holocaustos y sacrificios por el pecado no te has complacido. Siguiente verso, y aquí es donde vamos a entrar, 17. Entonces dije, heme aquí. Mira qué oración le estaba dando al Padre. Heme aquí, yo he venido como en el rollo del libro está escrito de mí, para hacer tu voluntad, oh Dios, para hacer tu voluntad. La oración que él estaba levantando, la palabra que él estaba declarando, era que la mayor y más grande ofrenda era hacer la voluntad del Señor, es la voluntad del Padre. Y aún dice que siendo en forma, Cristo siendo Dios mismo, no se aferró a sí mismo a mantenerse en esa postura, sino que Él se humilló a sí mismo, haciéndose un siervo y viniendo, ¿verdad?, en forma de carne a morir en una cruz del Calvario para poder hacer solo un objetivo. ¿Cuál? Hacer la voluntad del Señor. Qué bendición es poder nosotros hacer la voluntad del Señor. Hemos venido a esta tierra con un propósito, hemos venido a esta tierra con un objetivo trazado desde la eternidad. Y quizás tú y yo también en la eternidad, en la presencia del Señor, hicimos una oración donde le dijimos, Señor, permítenos ser esos privilegiados que entremos en el mundo y prepáranos un cuerpo, ¿para qué? Para ir y pregonar tu palabra, para ir y pregonar tu evangelio, para ir y pregonar tu mensaje, para ir y a través de nuestra vida seamos ese instrumento por medio del cual alguien reciba sanidad, que seamos ese instrumento por medio del cual alguien pueda ser libre, que seamos ese instrumento por medio del cual alguien pueda recibir salvación. Qué bendición que nosotros seamos ese instrumento, pero cuando nosotros vemos aquí que Cristo rindió su voluntad, dice en el griego, 23:07, que la voluntad quiere decir selema. Selema, que quiere decir una determinación, quiere decir un propósito, algo que ya estaba decretado, pero también quiere decir inclinación de querer hacer la voluntad del Señor. Al final dice,
agradar al Señor. Entonces, la voluntad es que nosotros nos inclinemos para querer hacer la voluntad del Señor, la voluntad que agrada al Padre. Y es necesario que nosotros, todos los días que estemos sobre la tierra, podamos nosotros inclinarnos, que no sea tu voluntad, iglesia, que no sea tu voluntad, hermana, hermano, que estás escuchando este mensaje, sino que día con día tú puedas poner esa voluntad en manos del Señor, ese propósito en las manos del Señor, esa determinación que tú has traído desde la eternidad para poder hacer la voluntad como un sacrificio vivo al Señor. Que los sacrificios que nosotros desarrollemos en esta tierra, cada uno de ellos cumplan el propósito y el plan que Dios nos designó desde la eternidad. Ese plan que nos dio, como dice la Escritura en el Salmo 139, el plan que estaba escrito, ¿verdad?, en el libro de cada una de las cosas que habrían de acontecer sin faltar una de ellas. Este es el libro el cual está hablando el Señor Jesucristo. Ese libro, ese rollo que estaba escrito ya de Él. Estaba escrito una voluntad para Él y era que Él fuera un sacrificio que pudiera complacer al Padre y a través de esa complacencia pudiera traer salvación a nuestras vidas. Pero sabes que nosotros estando en esta tierra podemos perder de vista que nosotros venimos trazados con un objetivo y ese objetivo se puede perder en la tierra. Y te quiero dar un ejemplo que está en Primera de Samuel, capítulo 15, verso 13. Primera de Samuel, capítulo 15, verso 13, dice la palabra del Señor. Entonces Samuel vino a Saúl y Saúl le dijo: bendito seas del Señor, he cumplido el mandamiento del Señor. Pero Samuel dijo: ¿qué es este balido de ovejas en mis oídos y el mullido de bueyes que estoy escuchando? Mira cómo es que dice que cuando Samuel llega a ver a Saúl, lo primero que le dice Saúl: sé bendito seas del Señor. ¿Qué crees? He cumplido el mandamiento que el Señor me había dado. He cumplido la voluntad del Señor. Pero dice que en ese momento es descubierto el corazón de Saúl, y entonces lo que el profeta empieza a percibir con sus oídos es que había un balido de ovejas, el cual dice que había venido como consecuencia de un botín que habían tomado de los amalecitas. Y la orden y lo que está diciendo aquí, el mandamiento que el Señor le había dado a Saúl, era exterminar todo aquello que proveniera de Amalec. Entonces podemos nosotros encontrarnos siendo engañados con la astucia de pensar que estamos cumpliendo la voluntad del Señor, que estamos cumpliendo los mandamientos del Señor, pero en realidad no los estamos haciendo, sino que estamos reemplazando la voluntad del Señor por nuestra propia voluntad. Y nosotros tenemos una responsabilidad, iglesia, de cuidarnos y de guardarnos para que nuestros pensamientos no sean desviados, y como dice ahí en Corintios 11:13, que podamos nosotros ser desviados del verdadero discípulo que es en Cristo Jesús. Siguiente verso, Primera de Samuel, capítulo 15, verso 15. Dice aquí la Escritura que Samuel le respondió: ¿has traído de los amalecitas? Porque el pueblo perdonó lo mejor de las ovejas y de los bueyes para sacrificar al Señor tu Dios, pero lo demás lo destruimos por completo. ¿Qué es lo que nos está mostrando? Como decía el tema, cuando nosotros nos mantenemos en la obediencia y la voluntad del Señor, vamos a ser bendecidos. Pero aquí vemos que Samuel lo que había hecho es que había obedecido parcialmente a Dios. Dice que él pensaba que el sacrificio que estaba haciendo era bueno y acepto a los ojos del Señor, porque dice: he destruido por completo a Amalec. Pero el pueblo perdonó lo mejor de las ovejas. Y sabemos que la ordenanza y el mandamiento había sido dado al rey, a Saúl, no al pueblo. Entonces él había rendido la voluntad, ¿verdad?, de lo que el Señor le había dicho, por hacer la voluntad del pueblo,
por la voluntad de aquellos que estaban alrededor, para complacencia de aquellos que estaban alrededor, porque realmente Saúl no tenía una convicción de quién era el que le hablaba y quién era el que le estaba dando esas ordenanzas. Y esas ordenanzas, lo que el Señor estaba haciendo que pudiera exterminar todo aquello que pudiera venir de parte del adversario a su vida. Esto trajo consecuencias a Saúl al extremo que fue desechado por Dios, pero también que aquel enemigo que no había vencido Saúl pudiera levantarse en contra de su propia vida y pudiera vencerlo. Porque él fue muerto, ¿por qué? Por una malecita. Pero aquí lo que vemos es de que el sacrificio que él ofrecía al Señor era un sacrificio que él podía ver, y como veíamos ahorita y lo hablábamos, ¿verdad? Era algo que estaba imitando de parte de Samuel, pero que no había aprendido a hacerlo, que no había aprendido a desarrollarlo, porque él aquí le hace mención que hacía sacrificios para su Dios, mas no para el Dios de su corazón y el Dios de su convicción. Y nosotros tenemos que tener una convicción de qué tipo de sacrificios estamos presentando, pero un sacrificio que sea a nuestro Dios. Y el Dios que tenemos es un Dios poderoso, es un Dios soberano, es un Dios grande, es un Dios que no ha perdido las batallas, sino que nos ha dado siempre victorias. Es un Dios que ha hecho grandes proezas, porque esa es la cualidad y la característica que tenemos de Dios. Si nosotros no conocemos a ese Dios, prontamente vamos a cambiar el sacrificio, porque vamos a hacer un sacrificio a la medida de nuestro Dios, ¿verdad? Y es un sacrificio que no va a ser acepto a los ojos del Señor. Por eso es que el primer verso que veíamos de Hebreos 10:5 y 7, el Señor nos da ese ejemplo de cómo es que se debía presentar un holocausto, un sacrificio, y es rindiendo la voluntad al Señor. Si nosotros como iglesia, como hijos de Dios, no sabemos rendir la voluntad, no nos sabemos inclinar a oír la voz del Señor para aprender de Él y para poder tomar un mandamiento y obedecerlo, nosotros vamos a presentar sacrificios al Señor, pero no todos esos van a ser del agrado del Señor. Continúa diciendo Primera de Samuel, capítulo 15, verso 18, y el Señor te envió en una misión, hablándole Samuel a Saúl, y le dijo: ve y destruye por completo a los pecadores, a los amalecitas, y levántate en una lucha contra ellos hasta que todos sean exterminados. Aquí lo que Samuel estaba haciendo una referencia, le estaba haciendo un recordatorio de la palabra del Señor que había venido a la voz de Saúl, y que él no había querido obedecer a esa voluntad de Dios, que era exterminar por completo a todos los pecadores y a todos los amalecitas. Por eso es que en el verso 19 le dice: ¿por qué pues no obedeciste a la voz del Señor, sino que te lanzaste sobre el botín e hiciste lo malo ante los ojos del Señor? ¿Qué es lo que estaba haciendo a Saúl? Estaba desechando aquel mandamiento, aquella misión que el Señor le había encomendado. ¿Por qué? Porque no había querido exterminar todo lo que era Amalec. Amalec es la fuerza humana. Amalec significa la voluntad humana. Amalec significa todo aquello que proviene del humano, del ser humano, que no proviene de Dios. Pero cuando vemos aquí el recordatorio que Samuel le hace a Saúl, lo primero que le dice es que la voz del Señor se dejó escuchar al oído de Saúl, y él tomó una determinación: no poderla llevar a cabo. Que en nuestra vida la voluntad del Señor prevalezca, iglesia, y que sea la voluntad del Señor la que se imponga, y que no sea nuestra propia voluntad ni nuestra propia voz la que escuchemos, la voz del hombre, sino que sea la voz del Señor, para que podamos nosotros entonces ser bendecidos. Dice el 15:20, ahí en Primera de Samuel: entonces Saúl dijo a Samuel: yo obedecí la voz del Señor y fui en la misión a la cual el Señor me envió, y he traído a Agag, rey de Amalec, y he destruido por completo a los amalecitas. Saúl perseveraba ahí en esa justificación, ¿verdad? De decir: fui y traje al rey de los amalecitas.
Pero ahí no decía que había exterminado por completo a los amalecitas, sino que había perdonado, dice aquí, a Agag, que era el rey de los amalecitas. Y si nosotros en este tiempo, nosotros no exterminamos a todo lo que es Amalec, Amalec, tarde que temprano, va a traer destrucción a nuestra vida. Por eso es que nosotros necesitamos primeramente quitar toda rebelión de nuestros corazones y poder nosotros atender verdaderamente a la voluntad del Señor a través de su voz para poderla obedecer. Aquel que no obedezca a la voluntad del Señor siempre va a caer rendido ante la voluntad del ser humano. Si no permanecemos en la voluntad de Dios, entonces vamos a hacer lo que es la voluntad del hombre. Y entonces podemos ahí encontrarnos en que podemos estar ofreciendo al Señor, podemos estar levantando nuestras manos al Señor, podemos estar ahí delante de la presencia del Señor, pero si nosotros no buscamos el rostro del Señor y obedecemos a la voz audible del Señor que se deja oír a nuestros oídos, entonces no vamos a hacer lo que al Señor le complazca. Dice aquí en el verso 22 de 1 de Samuel 15, 22, estamos leyendo ahí en el 15, y Samuel dijo, ¿acaso se complace el Señor tanto en holocaustos y en sacrificios como se complace en la obediencia a la voz del Señor? Mira lo que le estaba diciendo ahí Samuel. ¿Tú crees que vas a complacer al Señor más con un sacrificio de ovejas y bueyes que has traído de un botín de los amalecitas que con el haber obedecídole a su voz? Claro que no. Claro que no, porque el Señor, veíamos ahí como lo decía en Hebreos, Él no se va a complacer en los sacrificios, los cuales Él no tiene complacencia en ellos, porque hubo un sacrificio de una sola vez y para siempre, que es el de su Hijo amado. Y si nosotros verdaderamente queremos conquistar el corazón del Señor, va a tener que ser como es en obediencia al Señor. Cuando tú y yo queramos estar bien delante de los ojos del Señor, tenemos que obedecer primeramente al Señor. Dice él, he aquí, el obedecer es mejor que cualquier sacrificio y el prestar atención que mejor que cualquier grosura de carneros que podamos presentar. Quizás traigas tú un animal engordado, ¿verdad? El mejor ante los ojos tuyos, ante la apariencia del hombre, pero quizás eso pueda desecharlo el Señor, porque dice que el Señor no mira como mira el hombre, el Señor mira el corazón. Y si en el corazón hay una voluntad rendida a Él, hay obediencia, el Señor se complace. Pero si nosotros no tenemos una voluntad rendida a Él, aún aunque traigamos los mejores carneros, los mejores engordados, dice aquí, no puede prestar el Señor atención a ello. ¿Por qué? Porque el Señor se complace más con la obediencia de sus hijos. Nosotros necesitamos ser hijos obedientes al Padre para que podamos nosotros complacer al Señor. Amén. ¿Tiene algo que aportarnos, pastora? ¿Quiere aportar algo ahí? Aleluya. Gloria al Señor. Pues así como buenas tardes, amados hermanos, y sí es necesario vivir en obediencia al Señor, y parte de la obediencia al Señor es aceptar la voluntad de Dios en las circunstancias que sean, porque en los planes y propósitos de Dios está el sostenernos ante cualquier circunstancia, pero cuando nosotros desobedecemos la voz de Dios, pues las respuestas que nosotros anhelamos ver, pues van a retardarse o el Señor va a, a hacer que nosotros podamos analizar nuestra posición delante de Él. Y cualquier sacrificio o cualquier ofrenda que podamos hacer, dice su palabra, que aún las obras del hombre son como trapos de inmundicia, porque las hacemos en nuestro pensamiento o las hacemos en nuestro entendimiento. Y sabemos que la sabiduría viene de Dios para poder hasta agradar al Señor. Y yo veía que hay circunstancias en las cuales hasta va a peligrar a lo mejor nuestra estabilidad, tanto emocional como hasta en nuestra vida, porque yo veía el ejemplo de María, ¿verdad? Que ella obedeció sin chistar y dijo que
que se hiciera la voluntad de Dios en esa sierva suya. Porque si algo estaba claro en María era que era una servidora del Señor, y nosotros como servidores de Dios tenemos que acatar y aceptar la voluntad de Dios y el agrado que tiene que ser solamente para Dios y no para nosotros como humanos. Nos va a costar a veces porque pues veíamos, ¿verdad?, que Amalek es figura de la voluntad del hombre, es figura de la voluntad de la carne. Y a veces queremos hacer las cosas a medias porque Él lo hizo a medias. Y desgraciadamente en estos tiempos como pueblo de Dios y en tales circunstancias como son fechas como estas, hacemos a medias la voluntad de Dios. Y es o agradar a Dios o no agradarlo, porque dice que a los tibios se los va a vomitar. Entonces, o somos calientes o somos fríos en el servicio a Dios o en el agradar a Dios, porque si no lo hacemos completamente o si no somos fieles a Dios en lo que Él demanda, pues pueden venir las consecuencias como le vinieron a Saúl, ¿verdad? Que lo tuvo que confrontar Samuel, porque a veces, aunque nosotros estemos haciendo cosas a medias para agradar a Dios, nosotros no declaramos o no confesamos o no nos ubicamos en que estamos haciendo las cosas mal. Pero de ahora en adelante es que se están moviendo tantas cosas que tenemos que hacer la voluntad de Dios. No podemos hacer más que agradar a Dios. Y es lo que nosotros, pues yo platicaba con la pastora hace un momento y yo le decía que a veces nosotros creemos que Dios nos tiene que agradar a través del hombre, y no, porque nosotros la bendición la tenemos que buscar en Dios y no en los hombres, porque de Él proviene la bendición. Veamos lo que continúa diciendo aquí en este verso 15-23. 15-23 dice la escritura: porque la rebelión es como pecado de adivinación y la desobediencia como iniquidad e idolatría. Fíjate cómo es que dice aquí que cuando nosotros no rendimos ni nos inclinamos en nuestra voluntad al Señor, entonces prontamente vamos a caer en una rebelión. Y cuando nosotros caemos en una rebelión, dice que la rebelión es como un pecado de adivinación. Es como un pecado de adivinación y la desobediencia es como iniquidad e idolatría. Pero cuando nosotros vamos a ver varios pasajes o varias versiones en este pasaje de primera de Samuel 15-23, podemos ver que dice algunas versiones que es como un pecado. La desobediencia es como un pecado, dice aquí, de idolatría, pero dice que es como un pecado de terafines. Es pecado como de terafines, ¿por qué? Porque aquellas cosas que nosotros no logremos desarraigar de nuestra alma van a ser esos terafines que van a existir, que son ídolos pequeños, ¿verdad? Que van a estar ocultos dentro de nuestro interior y que nos van a estar estorbando para que nosotros podamos llevar el rumbo que Dios quiere que llevemos como iglesia, que podamos estar siendo estorbados por esos terafines, por aquellas armas, ¿verdad? Porque eso es lo que significa, armas mortales, armas punzantes, que son como armas letales que podemos nosotros tener en nuestra alma, en nuestro interior, que pueden debilitarnos hasta la muerte, que eso fue lo que le pasó a Saúl. Saúl fue debilitado hasta la muerte, ¿por qué? Porque nunca logró vencer esos terafines, esos ídolos pequeños que llevaban en el corazón, los cuales eran armas punzantes que le llevaron a ser estorbados para poder entonces él cumplir el propósito por el cual había sido ungido por rey. Como el Señor es el primer rey que había sido ungido para que el pueblo de Israel tuviera un rey y pudiera entonces ser guiado por ese hombre, pero ese hombre no supo rendir la voluntad del Señor y eso le trajo grandes consecuencias y eso lo llevó hasta la muerte. Y vemos que él cambió, ¿verdad?, el sacrificio que tenía que hacer para Dios por un sacrificio que venía de un rebaño de Amalek.
de la voluntad del hombre. Entonces nosotros como iglesia tenemos que saber que nunca debemos sustituir un sacrificio por otro, porque entonces vamos a hacer los sacrificios humanos y no los sacrificios aceptos ante la presencia del Señor. Entonces en el sacrificio humano no estás mostrando obediencia al Señor, sino que lo que estás haciendo es un sacrificio de parte de tu voluntad y de tu carne. Pero cuando somos obedientes al Señor, el sacrificio que presentamos es un sacrificio perfecto, el sacrificio que es demandado del Señor, de los verdaderos hijos de Dios. Aquellos que nosotros que estamos ofreciendo al Señor, tenemos que mostrar un sacrificio que sea un sacrificio agradable al Señor, pero un sacrificio que muestre que verdaderamente somos sus hijos, que lleve las características, ¿verdad? Y que pueda, Señor, aceptarlo, porque tenemos un ejemplo ahí en Génesis 4, cuando dice que los dos hermanos, ¿verdad? Hijo de Adán y Eva, que era Caín y Abel, presentaron sacrificios y holocaustos al Señor. Pero de esos sacrificios y holocaustos al Señor, vemos que de uno se agradó el Señor y del otro no se pudo agradar. Entonces ahí vemos que existen dos tipos de sacrificios y esos dos tipos de sacrificios es uno que agrada a Dios y uno que no agrada al Señor. Uno le presenta a lo mejor de un carnero engordado, pero el otro le presenta a lo mejor de los frutos de la tierra. ¿Cómo es que nosotros nos queremos presentar al Señor? ¿Con qué tipo de sacrificios quiere presentarte al Señor? ¿Quieres presentarle una ofrenda terrenal? Lo mejor de la tierra o una ofrenda que pueda conquistar el corazón del Señor. Otro ejemplo que podemos ver, lo vemos en Nabal y Abiú, lo que dice ahí en la escritura en el libro de Levíticos, ¿verdad? En el libro de Levíticos 10, ese sacrificio que nos menciona ahí es un sacrificio de dos de los hijos del sacerdote Aarón. Y ellos también entraron al templo y ellos ahí también presentaron holocaustos al Señor, pero cuando presentaron esos holocaustos al Señor, dice que lo que salió del altar fue fuego que los consumió. ¿Por qué? Porque estaban presentando un fuego extraño. Y nosotros entonces tenemos que presentar un sacrificio, pero un sacrificio verdadero, un sacrificio que nos muestre que estamos agradando al Señor. Porque dice que cuando Nabal y Abiú, ahí en Levíticos 10:1, Nabal y Abiú tomaron sus respectivos incensarios y después de poner fuego en ellos, echaron un incienso y eso representa oración, pero sobre el incienso, sobre él ofrecieron el holocausto delante del Señor, un fuego extraño, el cual no les había ordenado el Señor. Y de la presencia del Señor salió fuego y los consumió y murieron delante de la presencia del Señor. Entonces mira cómo es que aún los hombres pueden hacer fuego, pero no representa un sacrificio que venga de lo alto, sino que es un fuego hecho por el ser humano. Es un fuego que se hace como con una bonita palabra, con una bonita oración, con una bonita palabra, ¿verdad? Con algo que llame la atención de la gente, pero eso no significa que en ese fuego sea un fuego de parte de Dios, sino que puede ser un fuego extraño y puede hacer que muchos en estos tiempos queden muertos. Dentro aún, dice aquí, de donde estaban presentando el holocausto al Señor. Entonces nosotros necesitamos que el Señor nos muestre cómo es que quiere que le presentemos sacrificio, cómo es que quiere que nosotros le presentemos nuestros holocaustos. Y nos lo decía ahí, ¿verdad? Como lo veíamos ahí en Samuel, que el holocausto que el Señor quiere es un holocausto ante la obediencia del Señor. Iglesia, necesitamos rendir nuestra voluntad al Señor. Necesitamos inclinar nuestra voluntad delante de la presencia del Señor para que todo lo que nosotros desarrollemos sea conforme a la voluntad del Señor. Continuamos Génesis 7:1. Génesis 7:1 nos habla un ejemplo ahí en donde la palabra del Señor dice así: entonces el Señor le dijo a Noé: entra en el arca tú y todos los de tu casa, porque he visto que solo tú eres
justo delante de mí en esta generación. Y luego continúa diciendo en el verso 2, de todo animal limpio tomarás contigo 7 parejas, el macho y su hembra, y de todo animal que no es limpio tomarás 2, el macho y su hembra. Y el verso 5 dice, y Noé hizo conforme a todo lo que el Señor le había mandado. ¿Qué ejemplo tan contrastante tenemos aquí en saber, como decía ahí en Primera de Samuel 15, de la vida de Saúl? Porque la vida de Saúl también recibió la ordenanza, también recibió una misión, también recibió una enseñanza, pero ¿qué fue lo que hizo? Desoyó la voz de Dios y presentó un holocausto de acuerdo a su voluntad, de acuerdo a lo que para él era agradable y no de acuerdo a lo que el Señor le había ordenado. Pero aquí la palabra nos muestra, ¿verdad?, que el Señor vio un hombre justo. Un hombre justo en medio de una generación perversa, la cual el Señor destruyó por medio de un juicio que fue un diluvio que vino a exterminar a toda carne sobre la tierra, y ese hombre fue Noé. ¿Y cómo es que el Señor sabía que en el corazón de Noé había alguien que podía presentar un sacrificio perfecto, y ese sacrificio perfecto era en una condición de obediencia? Porque aquí dice en el verso 5 que Noé mostró que era un hombre obediente y que obedeció a todo lo que el Señor le había mandado. A todo aquello que el Señor le había propuesto en su corazón. Dice que el Señor le dio la ordenanza, le dio las medidas, le dio las instrucciones de quienes iban a entrar en el arca, qué era lo que tenía que hacer para construir el arca. Y en medio de una generación perversa, él encuentra un hombre justo, el cual sabe obedecerlo. Estamos viviendo en medio de esa generación perversa en estos tiempos. Pero el Señor está buscando hombres justos a los cuales les pueda hablar y puedan atender a la voz del Señor y puedan obedecerla. Y puedan hacer aquellas comisiones que el Señor quiere dar, aquellas misiones que el Señor está enviando. ¿Por qué? Porque no van a actuar de acuerdo a su voluntad, no van a actuar de acuerdo a aquellos sacrificios que ellos quieren presentar, sino que van a presentar aquello que sea acepto a los ojos del Señor. 7:15 de Génesis dice aquí la escritura: pero entraron pues Noé en el arca de 2 en 2 de toda carne en que había aliento de vida. Y los que entraron, macho y hembra de toda carne, entraron como Dios lo había mandado. Y entonces el Señor cerró la puerta. ¿Qué fue lo que hizo con ese hombre justo que supo escuchar la voz del Señor? Lo salvó. Salvó a él juntamente con toda su casa y con toda su descendencia. Hermano o hermana que estás escuchando este mensaje, en esta tarde el Señor está buscando esos hombres justos que sepan oír la voz del Señor para traer salvación sobre nuestras casas, para traer salvación sobre nuestra heredad, sobre nuestros hijos, sobre nuestros nietos, sobre nuestras generaciones. Cuando alguien se levanta siendo un hombre justo y sabe escuchar los mandamientos que el Señor le está dando. Esos mandamientos que nos van a llevar a nosotros a salvación. Dice Hebreos 11:7, por la fe Noé, siendo advertido por Dios acerca de las cosas que aún no se veían, por la fe, la iglesia del deseado de las naciones, por la fe, la iglesia de Ciudad de Dios, por la fe, la iglesia de casa del alfarero, oyeron la voz, ¿verdad?, del Señor y fueron advertidos de las cosas que veían, aun aunque no se visualizaban. ¿Para qué, hermano? Para que nosotros atendamos a la voz del Señor. Y que nosotros, hermano, con temor, dice, preparó un arca para la salvación de su casa, por la cual condenó el Señor al mundo, ¿sí? El Señor le estaba dando una voz de alerta. El Señor le estaba advirtiendo a Noé, le estaba diciendo: mira, viene un juicio sobre esta tierra, viene una destrucción, pero hoy yo te digo, prepara tu arca, prepara tu casa, calafatéala para que nada entre del mundo, para que pueda el Señor cerrar la puerta, sellarla y afuera puede haber destrucción, pero en tu casa puede haber salvación, iglesia. En tu casa puede haber el que nosotros seamos librados del juicio. ¿Por qué? Solamente con una bendición.
¿Cuál? La obediencia a Dios. Por eso es que es necesario que nosotros nos mantengamos en la obediencia a Dios, que no desoigamos la voz del Señor así como lo hizo Saúl y venga muerte, sino que nos mantengamos bien resguardados en nuestras vidas, en nuestra casa, como para que traiga el Señor salvación. Así es que si en esta tarde estás escuchando la voz del Señor, dice que nosotros tenemos que ser sensibles, ¿verdad? A cada una de las advertencias que el Señor nos trae. ¿Por qué? Porque nos ama. Y dentro de todo eso dice que aún las cosas todavía no las vemos. Y si nosotros ya estamos viendo, ¿verdad?, destrucción en el mundo, nosotros es necesario que veamos que el Señor nos está amando más que a todos, porque nos está advirtiendo que vienen cosas que se van a acercar, pero nosotros vamos a estar resguardados como siendo obedientes a la voz del Señor. ¿Quieres ser resguardada, iglesia? ¿Quieres que tu casa sea resguardada? Atiende a la voz del Señor, obedece a la voz del Señor y va a venir como consecuencia salvación. Dice aquí que por medio de esa arca que Noé construyó, trajo salvación a toda su casa. Pero también esa arca dice que sirvió para que todos aquellos los cuales habían sido advertidos pudieran visualizar que hubo una palabra enviada a sus corazones, la cual ellos desoyeron, y por eso es que vino condenación. Y continúa diciendo, y llegó a ser heredero de justicia, que fue por medio de la fe. Mira nada más lo que el Señor le concedió a este hombre justo que encontró en medio de una generación perversa. ¿Y qué es lo que le concedió? Una herencia de justicia. ¿Por qué solamente? Por obedecer a la voz de Dios. Imagínate cómo es que había venido esa instrucción en el momento en el cual no llovía sobre la tierra, sino que dice que la tierra hacía que subiera un vapor de la superficie de la tierra y que regara la vegetación y el mundo. Entonces, una orden inusual viene a la vida de Noé, pero en ese momento él decide y se determina a obedecer esa voz, esa instrucción que Dios le da, y aunque no pueda haber nubes y aunque no pueda ver que se acercaba o se avecinaba esa lluvia, ese diluvio, él obedece a la voz del Señor, porque él sabía y tenía un entendimiento que el Señor lo amaba y le estaba advirtiendo, ¿verdad? Y así nosotros en esta tarde estamos siendo advertidos por el Señor, estamos siendo alertados por el Señor para que nosotros estemos alertas a la voz del Señor y que no nos desconectemos, ¿verdad? Que no nos descuidemos, sino que la voz del Señor sea la guía que tú y yo necesitamos y que obedezcamos para poder obtener esa salvación. Génesis 22:15 nos habla la escritura de Abraham y dice el Señor, la palabra del Señor dice aquí, el ángel del Señor llamó a Abraham por segunda vez desde el cielo y dijo, por mí mismo he jurado, declara el Señor, que por cuanto has hecho esto y no me has rehusado tu hijo, tu único hijo, de cierto te voy a bendecir grandemente y voy a multiplicar en gran manera tu descendencia como las estrellas del cielo y como la arena de la orilla del mar, y tu descendencia poseerá la puerta de sus enemigos, y en tu simiente serán benditas todas las naciones de la tierra, porque has obedecido a mi voz, dice el Señor. Mira qué promesa le está dando a Abraham. ¿Y qué promesa le estaba dando, hermano? Que un día Abraham escuchó la voz del Señor y le dijo, preséntame en holocausto lo que más amas. Sube allá al monte Moriah y ahí me vas a presentar a tu hijo, aquel al cual tú amas, ¿verdad? Y imagínate poder escuchar la voz del Señor que te dice, preséntame lo que más amas y tener en tu corazón el poder decirle, Señor, si esa es tu voluntad, hoy la voy a rendir a ti. Hoy rindo mi voluntad porque mi voluntad es amar a mis seres queridos, pero yo te lo presento a ti. ¿Por qué? Porque sé que cuando yo obedezca tu voz, algo del cielo va a venir sobre mi vida y va a traer una retribución. Y mira cómo es que dice que cuando Abraham se determina a obedecer a la voz del Señor y estaba a punto de poder degollar a su hijo en holocausto, a ofrecerle un sacrificio que agradara al Señor, dice que se abrieron los cielos y el ángel del Señor le llamó desde el cielo.
algo se abrió sobrenaturalmente desde el cielo y le dice: por cuanto has hecho y has obedecido a mi voz, ciertamente hoy traigo para ti bendición y multiplicación, así como las arenas que ves en el mar y así como las estrellas que tú ves en el mar, así traeré la retribución que yo tengo para ti, por cuanto has determinado en tu corazón obedecer a mi voz. Que la simiente de Abraham iba a tener una bendición que todavía nosotros tenemos hasta el día de hoy, porque nosotros somos parte de esa simiente de Abraham, de aquel hombre que por fe, ¿verdad?, obedeció la voz del Señor y trajo el Señor una retribución de bendición grandemente. Así es que si, iglesia, tú quieres ser bendecido sobrenaturalmente de parte del Señor, si quieres que tu descendencia se extienda y sea grande, ¿verdad?, y sea numerosa, así como la arena del mar y como las estrellas que están en el cielo, es necesario que nosotros nos determinemos a obedecer la voz del Señor y que la voz del Señor siempre esté latente en nuestras vidas para que sea la voluntad del Señor que se cumpla y que no sea nuestra voluntad, que sea la voluntad del Señor la que prevalezca. Cada vez que nosotros determinamos obedecer la voluntad del Señor, entonces, ¿qué es lo que viene como consecuencia? Viene una retribución de parte del Señor. Dios retribuyó a Noé como trayéndole salvación juntamente con su casa. El Señor retribuyó a Abraham como trayéndole una multiplicación, ¿verdad?, de su descendencia, de su simiente. ¿Por qué? Porque no desoyó la voz del Señor. Pero vemos que Saúl tuvo una retribución y esa retribución fue muerte por causa de su rebelión y de su desobediencia. Que nosotros como iglesia perseveremos hasta el fin y que nosotros podamos escuchar la voz del Señor. Quizás a lo mejor para que recibamos una instrucción, una advertencia, ¿verdad?, o aún hasta para ser disciplinados, pero que la voz del Señor se deje oír a nuestros oídos para que nunca la perdamos de vista y podamos ser esos hijos, que podamos presentar sacrificios que agraden a Dios, sacrificios que sean aceptos a los ojos del Señor y no a los ojos del hombre. Amén. ¿Quiere aportar algo más, pastora? Bueno, entonces en esta tarde vamos a orar, iglesia, vamos a presentarle al Señor nuestras oraciones, ¿verdad? Y vamos a pedirle que Él en nosotros encuentre, ¿verdad?, esa condición que encontró en Noé, esa condición la cual podemos ver y analizar que la condición de Noé, ¿verdad?, era una condición de un hombre justo, un hombre que en medio de una generación perversa el Señor pudo encontrar y que le fue agradable. Padre, en esta tarde, Señor, nos presentamos una vez más delante de tu presencia, agradecidos, Señor, porque sabemos, Padre, que muchas veces tú nos has dejado escuchar tu voz a través, Señor, de los siervos, los cuales tú has puesto delante de nosotros, Padre, para poder nosotros ser instruidos. Hoy te pedimos, Señor, que tú nos des esta habilidad en nuestro oído, que tú hagas que nuestro oído sea un oído shamá, un oído alerta, un oído atento, Señor, a tu voz, que pueda tener, Señor, como guianza tu instrucción, papito lindo, y que podamos ser de esa generación de herederos de justicia, Padre, los cuales puedan alcanzar salvación, no solamente para nosotros, sino para nuestras vidas y nuestras familias. Y que así como Abraham, Señor, ese padre de la fe, Señor, que llegó a ser tu amigo porque él supo oír tu voz y obedecerla, Padre, así que podamos nosotros llegar a esa estatura de amigos de Dios, aquellos que saben escuchar la voz del Señor y saben obedecerla, Padre, que nosotros no cuestionemos, que no seamos obedeciendo a medias como lo hizo Saúl, sino que nosotros podamos oír tu voz, Señor, y que podamos inclinar nuestra voluntad delante de tu presencia para poder nosotros, Señor, ser agradecidos, Padre, y ser aceptos ante tus ojos. Así es que, iglesia, ahí por un momento cierra tus ojos y presenta delante del Señor tu oración. Y si hasta hoy has desoído la voz del Señor, es necesario que tú le pidas que te perdone. Es necesario que le pidamos que nos perdone, porque quizás el Señor lo que ha traído a nosotros es una encomienda.
Y quizás hasta hoy nosotros no la estemos realizando, pero esta es una oportunidad en la cual el Señor nos permite presentarnos delante del Señor. Y ahí preséntale con tus propias palabras que quieres ser acepto ante los ojos del Señor, que quieres que los sacrificios que tú presentas sean aceptos delante de la presencia del Señor, que hoy nosotros hagamos todo conforme a todo lo que el Señor nos ha mandado, así como Noé se dispuso en su corazón a hacer todo aquello que el Señor le había mandado. Así que nosotros en este tiempo podamos ser una iglesia que sepa rendir nuestra voluntad al Señor para que sea la voluntad de Él la que prevalezca. Que ese ejemplo de Cristo Jesús, que aún siendo Dios mismo, no se aferró a sí mismo, sino vino a hacer la voluntad del Padre. Así, iglesia, hermano, hermana que me estás escuchando, que sea la voluntad del Padre la que tú hagas en esta tierra. Padre, te bendecimos y hoy te adoramos, Padre. Te pedimos que nuestro corazón sea rendido a ti, Señor. Que no sea la voluntad nuestra la que prevalezca, papito lindo. Que si hasta hoy la voluntad nuestra ha sido, Padre, que tú nos permitas rendirla a ti, mi Señor. Y que cada sacrificio aún de adoración, de alabanza, que cada obra que hagamos nosotros, que desarrollemos, Padre, sea una obra acepta a tus ojos, papito lindo. Queremos agradarte a ti, Señor. Queremos honrarte con nuestra vida. Así como Jesús decía, heme aquí, he venido a hacer tu voluntad. Que así nosotros podamos decir, Señor, heme aquí, Señor, he venido a hacer tu voluntad a esta tierra. No permitas que mi voluntad prevalezca, Padre, que sea tu voluntad, Señor, la que prevalezca hasta el fin de mis días, papito lindo. Hoy te bendigo, mi Señor. Hoy te exalto, Cordero Santo, porque hoy, Señor, estoy agradecida contigo porque tu voz se ha dejado escuchar, porque has guiado mi caminar, porque me has instruido, porque me has enseñado, Padre, a habilitar mis oídos para escucharte. Así habilita los oídos de tu iglesia, Padre. Así habilita los oídos de tus hijos, Padre, para que te puedan escuchar y puedan atender a tu voz y a tus mandamientos, mi Señor. En el nombre de Cristo Jesús, Padre, te adoramos, Señor, en esta tarde. Mi ser, te doy mi corazón. Yo vivo para ti. Y en cada palpita, mientras hay aliento en mí, Dios, haz tu obra en mí. Hoy te rindo mi ser, te doy mi corazón. Yo vivo para ti. En cada partida, tras aliento en mí, Dios, haz tu obra en mí. Hoy te rindo. Haz tu obra, Señor. Te doy Que tu obra es mi perfecta, corazón. Padre. Hoy nos inclinamos delante de ti, Vivo para ti. Hoy ponemos los propósitos. En cada palpita, Hoy rendimos nuestra vida a ti, Señor. Gracias, Padre. Dios, haz tu obra en mí. Entra en el arca tú y todos los de tu casa, dice el Señor. Porque he visto que solo tú eres justo delante de mí en medio de toda esta generación, iglesia. Que nuestra justicia prevalezca delante de los ojos del Señor y sea porque la voluntad nuestra esté rendida a nuestro Padre Celestial. Que el Señor te bendiga, iglesia. Hoy te bendecimos y hoy declaramos que los sacrificios que levantemos delante del Señor
serán sacrificios que agradarán al Padre. El Señor te bendiga.